2 versículos 9 y 10, leo a favor de toda la iglesia, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del poderoso Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra del Rey. Josué capítulo 22, versículos 9 y 10 dice: Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron separándose de los hijos de Israel. ¿Qué hicieron? Se separaron de los hijos de Israel Del desilo que está en la tierra de Canaán para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual habían posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. ¿Cómo era el altar? de grande apariencia. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret por la palabra, Señor. Pedimos que tu palabra corra y sea glorificada en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, declaramos sin poder y sin autoridad todo obra de las tinieblas. Así es, en el nombre de Jesús. Toda distracción, todo sueño, todo cansancio, toda somnolencia, todo espíritu de letargo y de tu correo quedamos anulados y cancelados en el nombre de Jesús. En este lugar opera el Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias por la palabra, un entendimiento renovado, un entendimiento renovado, una mente dispuesta, un corazón dispuesto para recibir la buena semilla, Señor. Padre, declaramos que somos esa buena tierra en el nombre de Jesús. Amén. Ya. Pueden acomodarse los amados, gloria a Dios. Gracias, Señor. Bendito sea el nombre del Rey. Estamos preparados para la defensa del Evangelio. Amén. Estemos preparados para la defensa del Evangelio. ¿Cómo debe estar la iglesia? Preparados para la defensa del Evangelio. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a ver que después de tomar la posesión de la bendición, no se puede descuidar la vida espiritual. Amén, así es. Si usted lee ahí el capítulo 21, verso 43, dice: Israel ocupa la tierra. Ellos tomaron posesión, guiados por Josué, sucesor de Moisés, tomaron posesión de la tierra. Por eso estas 2 tribus y media ya estaban regresando a la posesión que ellos tenían al otro lado del Jordán. Porque les habían pasado y les habían ayudado a las otras tribus a tomar posesión. Pero después de tomar posesión de la tierra de la bendición, no se puede descuidar la vida espiritual. Amén, así es. Dígale que tiene a su lado: después de que te llegue la bendición, no descuides tu vida espiritual. Porque cuando se está en necesidad, la persona clama, la persona busca, la persona ayuna, la persona congrega. Pero después de que le llega la bendición, está cómodo. Después de que la bendición le llega a la persona, está cómodo. Y entonces ya comienza la persona muchas veces a menguar. No así con nosotros, claro. No así con nosotros. Debe haber en nosotros un temor de volver a apartarnos de Dios. Así es. Debe haber un temor de volver a apartarnos de Dios. Un tiempo estuvimos apartados, sin Así Dios es. y sin ley. ¿Cierto? Pero no podemos volver a permitir que nuestra vida vuelva a ese estado. Ellos recibieron una noticia. Versículo 11. Los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Oyeron una noticia. Que se había edificado un altar. Un altar que Dios no mandó edificar. Porque Dios mandó
al pueblo, cuando fue introducido en la tierra prometida, que edificaran un tabernáculo en Silo. Todavía no habían conquistado Jerusalén, todavía no se había establecido allí. Primero fue en Silo. Allí era el único altar autorizado para que se ofrecieran los holocaustos, los sacrificios, se llevaran las ofrendas y ministraran los sacerdotes allí. Esa noticia la oyeron ellos, de que se había edificado un altar en aquellos límites de la tierra. Y eso trajo una gran preocupación. Trajo una gran preocupación al pueblo. Nosotros, cualquier cosa que no esté conforme a la voluntad de Dios en medio de la iglesia debe preocuparnos. Amén, así es. Porque conocemos la palabra de Dios. Amén. Versículo 12. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Tremendo. Mire lo que despertó el haber hecho ese altar. Un altar que dice de grande apariencia. O sea que ellos se esforzaron en que el altar que hicieron fuera bonito, fuera hermoso. Un altar que inspirara respeto. Un altar que inspirara devoción. Qué lindo, gloria a Dios. Era un altar de grande apariencia. Y eso despertó una situación, suscitó una preocupación, de tal modo que ellos se prepararon para ir a la guerra. Porque no podían permitir que ahora que habían tomado posesión de la tierra, que habían reconocido que Dios les había cumplido las promesas, se comenzaran a desviar nuevamente. Se comenzaron a apartar nuevamente. No podía ser. Por lo cual entonces, esta preocupación, enviaron una delegación. Se suscitó la situación, la preocupación, y enviaron primero una delegación. Y lo hicieron conforme a lo que dice Deuteronomio capítulo 13, que si algo se apartaba debían ir a investigar. Versículo 13 y 14 dice: enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, a Fines, hijo de Eleazar, el sacerdote. Enviaron a Fines. Y también enviaron, ¿quién más? Un sacerdote para que fuera y averiguara qué era lo que estaba sucediendo allí espiritualmente. Enviaron también a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna, de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel. Entonces mandaron un representante de cada tribu, una persona importante, un patriarca, por decirlo así, para que fueran también y se cercioraran qué estaba pasando con estas dos tribus. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué habían hecho ese altar? Y fueron a hacer un reclamo, a hacer un reproche. ¿Por qué hicieron un altar no autorizado, no mandado por Dios? Versículo 15. Los cuales fueron a los hijos de Rubén. Fue el sacerdote Fines, los 10 representantes de las 10 tribus. Fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a aquella media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, y les hablaron diciendo: toda la congregación de Jehová dice así. Mire, esto fue un consenso, un concilio, todo el pueblo estaba de acuerdo. Toda la congregación de Jehová, o sea, las 10 tribus, dice así: ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel, para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificando altar para ser rebeldes contra Jehová?
Era necesario que el asunto se le prestara suma importancia y que se decidiera y se definiera cortarlo de raíz. En la ley que Dios había dado en Deuteronomio 13 dice que si alguna ciudad, algún pueblo de ellos se apartaban de Dios, se volvían a la apostasía, primero fueran y hablaran para que se volvieran a Dios, y si no, tenían que acabarlos. Esa era la ley. Y ellos fueron a hablar y a reclamarle duramente por qué se estaban apartando de Dios, por qué se iban a rebelar contra Jehová. Tremendo. Después de haber alcanzado la bendición, después de que ellos fueron los primeros que recibieron heredad al otro lado del Jordán, Moisés les entregó esa bendición. Entonces dijeron, esta tierra está como buena, Moisés, entrégalo. Y Moisés les dijo, sí, quédense ahí. Pero van a pasar a ayudar a pelear a sus hermanos a conquistar la tierra al otro lado. La cuestión era que había un río que los dividía y no habían puentes, no habían las canoas, ¿cierto? Para ellos estar pasando a adorar a Dios a este lado. Bendito sea Dios. Amén. El temor de volvernos a apartar de Dios debe estar permanente en nuestra vida, como en este momento lo tenía Israel. Porque vienen las desgracias por apartarse del Señor. Las desgracias por haberse apartado antes del Señor. Ya había sucedido, hermano. Ya les había pasado al pueblo de Israel. Ya ellos conocían que si se apartaban de Dios, no venía nada bueno. Había desgracia para el pueblo si se volvían a apartar de Dios. Dios les había hablado muchas veces, reiteradamente, de que si se apartaban, Él también se apartaría de ellos y se volvería enemigo. Los castigaría. Entonces recordaron la historia de cuando se habían apartado de Dios. Versículo 17. ¿No ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día? Imagínense. Se habían apartado en un momento de la vida. Y dice, y esas consecuencias de habernos apartado en aquel entonces, todavía las sufrimos. No estamos limpios hasta este día. Por lo cual vino la mortandad en la congregación de Jehová. Tremendo. Tenían ese recuerdo allí de que en algún momento se habían apartado, en algún momento habían dejado a Dios y había venido mortandad sobre el pueblo. Números capítulo 25. Recordemos nosotros también ese momento. Número 25, versículo 1 dice: Israel acude a Baal-peor. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Cómo empezó a desviarse el pueblo? Aquí hay algo importante para nosotros tener en cuenta. Que ellos comenzaron a relacionarse mucho con el pueblo inconverso, vamos a decirlo así, en las palabras de este día, de este tiempo. Empezaron a fornicar con las hijas de Moab. Empezaron a gustar las muchachas inconversas. Les empezó a llamar la atención ese pueblo, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y la inconversa, el inconverso comienza a invitar: vamos allí, acompañen allí, vamos a tal parte, y eso parece bueno, parece divertido, Parece inofensivo. parece inofensivo. Y el pueblo que cayó en adoración pagana. Guárdanos, Señor. Guárdanos, Señor. Guarda los jóvenes y las jóvenes. Amén. Así acudió el pueblo a Baal-peor, y fue el furor de Jehová que se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol.
y el autor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Tremendo. Dios toma decisiones drásticas a veces. Tremendo, Señor. Él es Dios, Amén. Él es soberano, Así Él es. puede hacerlo. Gloria a Dios. Ese temor, Y Él no quiere que todo el pueblo perezca por unos pocos. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal-peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos. Mire, uno que no se conformó con ir a fornicar con ella, sino que fue y se la trajo. La introdujo a la congregación de Dios, la introdujo al pueblo de Dios, a los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Tremendo. El pueblo sufriendo una gran situación por el pecado, y este va y se la trae para colmo de males, ante los ojos de Moisés y ante los ojos de todo el pueblo y de los que estaban llorando. Y vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Tremendo. Este hombre tenía celo de las cosas de Dios, tenía celo Así es, celo con las cosas de Dios. con las cosas de Dios, por el pueblo de Dios. Y murieron de aquella mortandad 24,000. 24,000. Mucha gente, hermano. Mucha gente. Si 100 son muchos, si 500 son muchos, si 1000 son demasiados, 24,000. Es una cosa tremenda, una mortandad terrible, excesiva. excesiva. Murieron. O sea que esos 24,000 se habían contaminado con el mundo, con el pecado. Por eso ellos estaban recordando esta situación. Estaban diciendo: bendito sea el nombre de Dios. Allá en Josué 22, ¿no ha sido bastante la maldad de Peor? Peor refiriéndose a Baal-peor, cuando ellos fornicaron, cuando ellos se fueron. Dice: de lo cual no estamos limpios hasta este día, porque vino mortandad en la congregación de Jehová, murieron 24,000 y no estaban limpios todavía. O sea que al pueblo le habían quedado rescoldos de esa situación. Habían quedado algunos como que no habían alcanzado a fornicar con aquellas mujeres, pero se habían alcanzado a enamorar. Se habían alcanzado a tener apego. Y todavía estaban allí las consecuencias. Muchos les hacían falta a sus hijos porque habían muerto por estar allí. Muchos habían tenido que matar a su propio familiar porque era la orden apremiante de Dios para poder quitar la maldad. Y todavía estaban sufriendo por eso. Y ellos le dijeron: ¿acaso no se acuerdan de esas catástrofes tan tremendas que nos aconteció por habernos apartado de Jehová, por no haber guardado sus mandamientos? Y ahora ustedes se atreven a levantar otro altar para enojar a Dios. Por eso la situación era necesario que se indagara, era necesario que este varón Fines, sacerdote, era celoso de las cosas de Dios, pueda investigar bien el asunto. Gloria a Dios. Gloria a Dios por las personas que son celosas de las cosas de Dios. Por aquella persona que dice: hermanito, no mastique chicle en la iglesia, por favor. Eso demuestra celo del Señor. Por aquel que le dice: hermano, póngale cuidado al niño que no esté arrastrando las sillas. Son celosos de las cosas de Dios. Necesitamos esas hombres y mujeres celosos, esos jóvenes celosos de las cosas de Dios, que hablen con prudencia y con amor. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, había un temor del castigo por la infidelidad. Había temor del castigo por los infieles. Verso 18.
para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová. Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel. Los platos rotos no lo van a pagar ustedes si se apartan, los vamos a pagar todos. Todos. Ustedes por apartarse y nosotros por no hacer nada. Por quedarnos, por saber que le han levantado un altar y habernos quedado con los brazos cruzados. También nosotros vamos a sufrir las consecuencias. Había un temor del castigo por la infidelidad. Pero hoy en día, como se predica, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, el cristiano ha perdido el temor de ser infiel a Dios. Tenemos que predicar que Dios también es fuego consumidor. Amén. Así es. Para que tengamos temor de fallarle a Dios. Amén. Hablábamos que muchos dicen que el Dios del Antiguo Testamento es uno y el Dios del Nuevo Testamento es otro. El Dios del Antiguo Testamento era castigador, mataba al que se rebelaba, pero que el Dios del Nuevo Testamento es puro amor. Déjenme decirle que es el mismo y que siempre ha sido un Dios de amor y que viene con retribución y pago, y el que no ha sido fiel recibirá la recompensa merecida por apartarse, por su desviación. Así lo dice la palabra. Si no lo cree, lea Apocalipsis. No le da miedo leer Apocalipsis. Lea. Porque había un daño colateral que se causa o que viene a causa del pecado. No es solamente la persona que peca, también los que están a su alrededor sufren un daño colateral. Versículo 20. No cometió Acán, hijo de Zera, prevaricación en el anatema, y vino ira sobre toda la congregación, sobre toda la congregación. ¿Dice así o no dice así? Así es. De Israel. Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Vino ira por el pecado de Acán. Ahí mismo en Josué capítulo 7, usted lo puede leer luego. Dice que él, cuando tomaron una ciudad, se tomó un lingote de oro y un manto babilónico y lo escondió. Y Dios dijo: hay anatema. Y ellos fueron a pelear nuevamente y perdieron la pelea. Y dijeron: ¿pero por qué? Algo pasó. Y Dios dijo: es que hay anatema. Ya comenzaron a desviar el corazón por las cosas que yo les he dicho que no deben apartarse. Tremendo. Pero Dios muchas veces les permitía tomar el botín, coger el oro, coger las ovejas, coger todo lo que quisieran. Pero en esta ocasión Dios les había dicho: no tomarán nada. Amén. Porque será anatema, y anatema es maldición. Así es. Y ellos lo sabían. Y no faltó el que dijo: el anatema, ni que 8 cuartos, venga para acá, esto está muy bueno. Hay personas así en las iglesias, hermano. Y nosotros no podemos tomar esos malos ejemplos. Amén. Del que dice: ay no, eso es legalismo, eso es extremismo, eso no. Eso ya no, eso era del Antiguo Testamento, no. No preste atención. Es que son muy legalistas, son muy extremistas. ¿Y qué pasó con aquel que pensó de esa manera? Digo: no, eso ya es extremismo, eso ya es legalismo, venga este lingote de oro, no pasa nada, es uno, un solo, y un solo manto. Dios, que se va a enojar por eso, y fue y lo escondió. Y ellos perdieron esa guerra, murieron. Y comenzaron a indagar. Josué fue sabio, comenzó a orar y a echar suertes a ver quién, hasta que descubrieron quién era. Era un hombre llamado Acán. Y Josué le dijo: ¿qué pasó, hermano? Y habló hasta de una forma muy formal. Le digo: no, sí, lo que pasa es que ya cuando se vio así, no, es que yo cogí un lingote de oro y un manto, no, que yo iba a pensar. Y ya Dios lo había dicho.
Si ya Dios le había dicho, es como el joven o la joven que pregunta, ay, no, es que yo que iba a pensar que me iba a ir mal. No, ¿cómo que iba a pensar? ¿Acaso Dios no ha dicho que nada con los incrédulos? Bendito sea Dios. ¿Y qué pasó? Que Acán dijeron, venga, tú turbaste al pueblo, a la congregación de Israel, que Jehová te turbe, póngalo allá. No, pero acá no solamente, traiga la esposa, traiga la mamá, el tío, traiga las hijas, toda esa familia, toda la familia, que no se quede ni uno. Toditos. Mándalos allá y denle piedra hasta que los maten, y después de que los maten, los queman. ¿Por qué? Porque el pecado tiene que ser erradicado de raíz. Así es. Con el pecado no se puede hacer concesiones. Porque el pecado puede más. Porque la carne está a favor del pecado. Entonces, si se hacen concesiones, el pecado toma ventaja. Y el pueblo tenía que ver que el pecado trae desgracia. Así es. Que apartarse de Dios trae desgracia. Así es. Amén. Y que causa daños colaterales, le causa daño a la familia, le causa daño a los que están al lado. Así es. Sucedió así también con Jonás. Él dijo, no, yo me voy y no pasa nada. No pasa nada. El barco se comenzó en una tormenta que casi se hunde. Y aquellos hombres dieron, ay, por culpa de quién será, hasta que dieron con el que era. ¿Y qué pasó con el que había cometido el pecado? Estaba tranquilo, durmiendo, lo más de cómodo. Eso pasa con la persona que hace acuerdos con el pecado, se adormece y piensa, ah, no, está pasando esto, está sucediendo esto, pero es mi culpa. No, así es que, por eso no. Cuando lo descubrieron, digo, ah, es que es mi culpa, es que yo vengo huyendo de Jehová, que me dio una orden y no se la cumplí. Y todavía aquellos hombres mirando a ver cómo les salvaban la vida, digo, no, la única es tírenme al mar. Ustedes no tienen la culpa, tírenme al mar. Y Dios en su misericordia no lo mató, pero sí permitió que un pez se lo tragara y que estuviera involuntariamente 3 días en ayuno. Como que no le gustaba ayunar y hubieron 3 días de ayuno, se iba a comer. Ayuno y vigilia, ¿cómo iba a estar cómodo allá? ¿Cómo iba a dormir si el pez se movía? Tremendo, bendito sea Dios. Pero nosotros voluntariamente hacemos los 3 días de ayuno. Gloria al Señor, porque el Señor así lo ha dirigido y es su voluntad, y para algo Dios lo ha convocado, para algo Dios nos lo ha dicho. Bendito sea Dios. Y vaya que ha sido de gran bendición. Gloria al Señor Jesús. Entonces trataron de darle alternativas para solucionar el problema. Ya habían cometido un error, ya habían cometido según ellos una falta. Según las leyes habían cometido un error grave. Pero trataban, así como aquellos hombres trataron con Jonás de darle solución para no tener que tirarlo al mar, ellos también trataron de darle solución a estas 2 tribus y media. Versículo 19. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová. Como que ellos decían que esa tierrita que ustedes se pidieron no es como muy buena. Pero pásense, todavía hay tierra para conquistar, todavía hay tierra, aquí se les puede dar, inclusive de la que ya conquistamos. Si les parece que es inmunda, pasados a la tierra de posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión de entre nosotros. Nosotros le damos tierra, nosotros le ayudamos. Si se siente que no está cómodo, hable, no se quede callado, le ayudamos a orar, hermano. Le ayudamos a clamar a Dios para que Dios lo liberte de ese vicio, para que Dios lo liberte de esa atadura. Amén. Pero no se quede con el guardado, hermano. Amén. No se quede con eso en el corazón.
Sáquelo para que sea libre. Amén. Sáquelo para que le podamos ayudar. Amén, Señor. No para formar un chisme, no, para ayudarle. Para que tomen posesión de entre nosotros, pero si os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar además del altar de Jehová nuestro Dios. Dios estableció un lugar Amén. donde congregarnos, Amén. donde darle sacrificio de alabanza, donde darle adoración. ¿Por qué ir a otro lugar? ¿Por qué levantar otro lugar? Si ya está en funcionamiento lo establecido por Dios. ¿Por qué cambiarlo? ¿Por qué rebelarse? Ellos le dijeron así: venga, tomen posesión con nosotros. Tomen posesión con nosotros. Tal vez para ustedes es muy incómodo mirar cómo cruzan ese Jordán para venir a adorar a Dios, para venir en las fiestas que se convocan. Eran 3 fiestas anuales. A ustedes les parecerá muy difícil venir con niños, traer las ofrendas y todo eso. Es incómodo, pero ¿saben qué? Pásense, sálganse de la incomodidad. No sean conformistas con esa tierra. Bendito sea Dios, pero hay gente que no. Hay gente que dice: no, así como estoy bien. El compromiso de fidelidad y de obediencia al verdadero y único Dios. Esto trajo que el pueblo hiciera un compromiso de fidelidad y de obediencia al verdadero y único Dios. ¿Y cuántos han hecho ese compromiso? Amén. De obediencia y de fidelidad al único y verdadero Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Gloria a Dios por el que dijo amén. Y en ese compromiso. Hubo una respuesta de los acusados. Hasta este momento vemos que a ellos fueron, los exhortaron, les llamaron la atención, los acusaron de rebeldes y todo, pero ellos dieron una respuesta. Verso 21. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manassés respondieron y dijeron a las cabezas de los millares de Israel. Les recordaron el pasado y todo, y ellos tuvieron que dar una respuesta para poder juzgar. Y asumieron la responsabilidad de sus hechos. Versículos 22 y 23. Jehová Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová. No nos salves hoy. Se hicieron responsables de sus actos. Si nos hemos edificado altar para volvernos en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto o ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrenda de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Tremendo. Pensaba que lo habían hecho con buena intención. Hay personas así: yo me hago responsable, Tremendo. que Dios me juzgue. A mí nadie me puede juzgar, solamente Dios. Es que nadie entiende por qué lo hice. Es que nadie sabe por qué. Es que uno solo. No. Se me presentó la oportunidad y él fue la persona. Entonces, nadie me puede juzgar. Nadie sabe cómo yo vivía en mi casa. Nadie sabe cómo. Vivía atormentado. Me daban mucha cantaleta a mis padres. Entonces, el primero que le pintó pajarito en el aire, con ese fue. Dios sabe, es que Dios sabe. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso por ahí? No, Dios sabe, no me juzguen, Dios sabe. Dice: el mismo Jehová nos lo demande. La verdadera intención del corazón fue revelada. Verso 24. Lo hicimos más bien por el temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros con Jehová Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros. Miren la excusa. Jehová ha puesto por lindero el Jordán. Ese río nació de un día para otro. Ellos pidieron la tierra del otro lado. Así es. El río ya estaba ahí.
Dios no les puso ningún río, el río ya estaba ahí. Pero ellos dijeron, Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén, hijo de Gad. No entréis vosotros parte, no tenéis vosotros parte en Jehová, y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Ahora, ¿qué estaban diciendo? Por eso dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio. Se equivocan. Un momentico, me están juzgando mal. Nos están juzgando mal. Nosotros no hacemos estas cosas, estas fiestas, estas bendiciones. No. Me están juzgando mal. ¿Saben qué? Verás si ustedes me entienden. Mírenlo desde el punto de vista mío y verán que me van a comprender. Si ustedes tuvieran mis zapatos, me entenderían. Dijimos, hagamos un altar no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, entre los que vendrán después de nosotros, y de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de Él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios, nuestras ofrendas de paz, y no digan mañana a sus hijos, a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. Nosotros dijimos, si eso acontece, que digan esto algún día a nuestras generaciones futuras, entonces responderemos, mirad el símil. Mirad que aquí levantamos un altar representativo. No es para que nosotros ofrezcamos aquí, no. Es un altar representativo, un símil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos, ni para que fueran, sino para que fuera testimonio entre nosotros y vosotros. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová. No, ¿quién dijo que tal? Ni que nos apartemos hoy de seguir a Jehová edificando altar para holocausto o para ofrenda o para sacrificio delante, además del altar de Jehová que está en Silo. Entonces, la excusa es, de pronto el día de mañana, los hijos de ustedes, como nosotros estamos a este lado del Jordán, como Jehová puso el Jordán ahí a torbarnos, entonces sus hijos pueden decir, ustedes no pertenecen acá. Ya, los pueblos se dividen por ríos, ¿cierto? A un lado del río, a un lado del río es Antioquia, al otro lado del río es Boyacá, a un lado del río es Caldas, al otro lado del río es Cundinamarca. Eso pasa, los ríos hacen linderos. Entonces van a decir sus hijos a los nuestros, no, ustedes no pertenecen al pueblo de Dios. Ustedes no son de aquí, ustedes son de otro pueblo. Entonces, ustedes no tienen nada que venir a hacer acá, porque ustedes no pertenecen. Entonces, este altar es un símil, es una representación de que sí somos. Nosotros no vamos a ofrecer sacrificio ahí, sino que para que sepan que nosotros sí pertenecemos y que podemos ir a hacer nuestros servicios. En la historia ha pasado algo así, similar. ¿No? Eso es división. Si les preocupaba tanto, me pregunto yo, si les preocupaba tanto que los hijos en las generaciones futuras no lo reconocieran a ellos como pueblo de Dios, entonces ¿por qué no se pasaron al otro lado? Porque no se unieron. ¿Por qué no estuvieron en unidad? Porque la tierra que Dios le prometió a Abraham y a Moisés no era la tierra que estaba antes del Jordán, sino pasando el Jordán. Pero Dios, en su bondad, en su misericordia, le dijo, ¿ustedes quieren ahí? Moisés, desde esa tierra. De alguna manera, en algún tiempo futuro se van a devolver país porque les gustó esa tierra. Ya el corazón había quedado cautivo en esa tierra. Entonces Dios les permitió. ¿Se da cuenta que hay una voluntad perfecta y hay una voluntad permisiva? Que en la perfecta Dios nos bendice tremendamente y estamos agradando a Dios, pero en la permisiva se corre mucho peligro. Porque ellos dijeron, este altar no es para ofrecer holocaustos. Pero ¿quién aseguraba que en generaciones futuras los hijos de ellos no comenzaran a ofrecer sacrificios ahí? Y en lugar de ser algo que les representaría
que debían ir a adorar a Dios en el lugar establecido, se dijeran, no, ¿para qué tan lejos? Aquí tenemos uno, hagámoslo acá. Era un riesgo. Un riesgo. Un riesgo. En la historia ha pasado algo así. A alguien se le ocurrió hacer un muñequito y decir, vean, este representa a San Fulano, a San Cayetano y a San Perenén. Es una representación, eso no hay que... Pero nos falta el otro. ¡Ay, sí! Tan lindo, se parece tanto, yo voy a arrodillarme y a pedirle. Y se les dio el corazón. Mire que la historia nos da testimonio de que esto pasa. Bendito sea el nombre de Dios. Esa era la intención del corazón, pero no estaba bien fundamentada, hermano, porque había una excusa. Dios nos puso el Jordán. Sus generaciones futuras le van a impedir a nuestras generaciones. ¿Sería esa la solución, hermano? Yo pregunto, ¿sería esa la solución real? No. Usted mismo está dando testimonio. El compromiso fue reiterado de fidelidad. Versículo 29. Sin embargo, ellos prometieron fidelidad. 29. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová. No, jamás. O que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Jehová nuestro Dios, que está delante de su tabernáculo. Versículo 34. Dice, y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Et, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Se llamaba el altar Et, que significa testimonio. Jehová es Dios. Ahora sí, Jehová es Dios, pero ellos podían de pronto ir a sacrificar ahí a Jehová. Y después de muchos años y generaciones ya no era Jehová, ya era Baal. Tremendo. ¿Por qué? Porque no fue la voluntad de Dios. No estaba establecido en el propósito de Dios que se hiciera eso. ¿Conoce usted lo que es voluntad de Dios y lo que no es voluntad de Dios? Bendito sea Dios. Cuando el corazón se apega a alguna cosa, hermano, el hombre, el cristiano, le busca el acomodo para decir, es que Dios. Así es la cosa. ¿Cierto? Muchas personas dicen, no, pero yo estoy bien, hoy que estoy bendecido, estoy prosperado y me va bien. Entonces estoy en la voluntad de Dios. Algo así, como por encima, y no profundiza, escudriñando para saber si es la voluntad de Dios. La armonía con los que buscan a Dios. De todas maneras, hay que tener armonía si las personas buscan de Dios. Amén. Aunque no sea en la voluntad perfecta. Porque digamos que esta media tribu de Benjamín y la de Gad, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, es que se quedaron en la voluntad permisiva. Es la verdad, se quedaron en la voluntad permisiva, no era la voluntad perfecta. Los de la voluntad perfecta fueron aquellos otros 10, por 9 y medio. Entonces, pero hay que tener armonía, porque de todas maneras están buscando a Dios. Al estar de acuerdo y entender el asunto y ellos haber hecho promesa y juramento de que no iban a, a sacrificar ahí, hubo paz. Versículo 30. Hubo paz en el pueblo, de que no iba a haber un juicio, de que Dios no se iba a enojar y que no lo iba a maldecir y que bueno, no iban a morir. Oyendo Fines, el sacerdote y los príncipes de la congregación y los jefes de los millares de Israel, que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los de Manasés, les pareció bien todo aquello. Les pareció bien. Sí, bueno, es su decisión. Pero se comprometen, seguro, no van a... Bueno, está bien. Está bien. Ya, ¿qué más vamos a poder hacer? Le estamos ofreciendo que le damos tierra. Mire, de lo que conquistamos ya cojan la que quieran. Pero no quieren. Bueno, contate que no adoren ahí dioses. No cambien el tabernáculo de Dios en Silo por este. Todo está bien. Verso 33. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel. Y bendijeron a Dios los hijos de Israel
y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. ¿Saben por qué no formaron la guerra? Porque es que ellos le habían pedido esa tierra a Moisés y Moisés se las había concedido. Entonces estaban en la voluntad permisiva, pero ya no les competía a ellos. Si ellos se comprometieron, ya ellos eran responsables delante de Dios. Usted enseñe la palabra a los de su casa, a los de su familia, a los de su trabajo, a los de su empresa, a los compañeros de universidad, y ellos se hacen responsables delante de Dios por la palabra que escuchan. Amén. Ellos se hacen responsables. ¿Quieren andar la voluntad perfecta o la permisiva? Ah, no, me parece bien andar así. Bueno, ya usted es conocedor. Por eso enseñamos la palabra, pero no obligamos. No vamos a mirar a ver en su casa usted qué hace y qué no hace. Cada quien es responsable delante de Dios. Cada 31. Y dijo Pines, hijo de Eleazar, sacerdote de Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad, a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Entonces la preocupación era que viniera un juicio, que ellos abiertamente se estuvieran rebelando contra Dios. Pero como no fue así, entonces ya somos libres de un juicio de parte de Dios, pero ustedes asumen las consecuencias, ya ustedes con Dios. ¿Cierto? Porque declararon que esa no era la intención de ellos. ¿Cuál es el mensaje para nosotros hoy? ¿Qué mensaje le deja a usted esta palabra? ¿Quién me dice algo? Cada uno se hace responsable de sus propias decisiones. Así es. Y que, pues, porque vivir en la voluntad permisiva, allí no está toda la bendición. Es mejor vivir en la voluntad perfecta de Dios. Es peligroso. ¿Sí? Fernando. Para el que se desvía también hay Debemos tener celo con las cosas de Dios. Amén, así es. Primera de Pedro, capítulo 3. Sí. Primero preocuparnos por nuestra vida espiritual, por la riqueza terrenal. Primero la vida espiritual que la riqueza. Eso es muy importante, hermano. Muchos se meten, no, yo tengo que salir adelante. Toda mi vida ha sido pobre, toda mi familia ha sido pobre. Yo tengo que estudiar y salir adelante como sea. O tengo que sacar a mis hijos adelante. Estudien, vayan. Y no saben, no les importa dónde se metan, con quién anden, con tal de que surjan. Y en muchos lugares de esos, el corazón se va desviando. Así es. Guárdanos, Señor. Así con nosotros. 1 Pedro 3, verso 14, la segunda parte, hasta el verso 16, la primera parte, dice: no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Dónde hay que santificar a Dios? En el corazón. Usted tiene que tener en su corazón un altar para Dios. Amén. Que nadie le quite el lugar de ese altar. Esa era la preocupación de los pueblos de Israel. El altar de Silo no lo pueden reemplazar por otro altar. El altar que hay en el corazón para Dios no lo puede reemplazar ningún otro altar. Amén. Así No se es. puede levantar un altar ahí al ladito del altar de Dios en el corazón para decir, no, este es solamente como representativo, como simbólico. Es peligroso, es peligroso. Santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados. ¿Estar qué? Siempre preparados. Para presentar defensa con mansedumbre. ¿Para qué debemos prepararnos? Con mansedumbre. Usted no va a presentar una defensa a la brava y que puede, es
que la letra con sangre entra. No, así no es. Eso lo intentaron hacer. Los que estamos estudiando historia de la Biblia, de la iglesia, eso se intentó hacer. A la brava, o se convierten o se convierten. Y resultaron más fácil convertidos ellos que los otros. Guárdalo, Señor. Está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Usted por qué es tan legalista? ¿Usted por qué no se toma un vinito? ¿Usted por qué no se echa su bailadita? Eso es bueno. Mire, el cuerpo necesita el alcohol, tomate una cerveza, hombre. Eso es bueno para los riñones, tomátela. Pues que el pastor te va a decir algo. Aquí no está el pastor. ¿Sí o no? Con mansedumbre y reverencia, o sea, con respeto, él explica a la persona. Ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es que un poco de levadura le ayuda a toda la masa. Y yo estoy esperando la venida del Señor. Amén. Y yo no me quiero quedar por un trago de cerveza. No. Teniendo buena conciencia. Si tiene buena conciencia, puede hacer una buena defensa. Bendito sea Dios. Tito, allá atrásito, Tito capítulo 1, versículo 9. Tito 1, 9. Está hablando de requisitos. Retenedor de la palabra fiel. ¿Qué debemos ser? Retenedor de la palabra fiel. Tal como ha sido enseñada. Qué hermoso. ¿Cómo es el retenedor de la palabra fiel? ¿Cómo ha sido enseñado? Pero hay muchos que no les cuadra, que les molesta. Y alguien dijo, si a usted, si al cristiano, si a la persona le molesta lo que dice la Biblia y no está como de acuerdo, déjeme decirle que el que está mal es usted y no la Biblia. Así es. El que está mal es la persona y no el evangelio. Así es, Señor. Porque esta palabra es perfecta, hermano. Dice, Amén. acrisolada es la palabra de Dios. Es perfecta. Es el manual de vida, ahí no hay un error. Así es. Ahí no hay un error. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. Para que también le pueda decir a otro, eso no está bien. No está bien. Y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Habladores de vanidades y engañadores. Y dice de la circuncisión, o sea que era un grupito de cristianos. Un grupito de cristianos que andaban hablando que se tenían que circuncidar. Y sabe que hay cristianos y predicadores, entre comillas, cristianos, que andan diciendo que usted ya no es necesario que ayude. El diezmo era del Antiguo Testamento, que usted después de 10 años de unión libre ya no necesita casarse. Y le rebuscan versículos en la Biblia. Y la persona puede llegar a, si le presta atención, a ser confundido y a caer en herejía o en apostasía. Tremendo. Tremendo. Dios nos guarda. Por eso debemos de tomar la palabra y guardarla tal como está escrita. Amén. O como dice aquí, tal como nos la enseñaron. Bendito sea el nombre de Dios. También en la epístola de San Judas nos dice en el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortaros que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos.
Contendáis no es que usted se agarre a lengua con otro ahí, no. Contendáis es que usted no dé lugar a su carne, de que el otro que viene con palabras suaves a seducirlo, le logre colocar la duda en el corazón de que tal vez no sea así, de que tal vez es una exageración, de que tal vez sí somos legalistas, de que tal vez sí somos muy extremistas, de que tal vez salir por allá semidesnudo a la calle no sea malo. Ay, esa es la ropa que tengo. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Debemos tener unidad en la diversidad de iglesias cristianas. Somos unidos, buscamos un mismo propósito, pero hay diferencias. Hay diferencias, sin embargo, somos, digamos, tolerantes, no juzgamos, no condenamos a los hermanos. Así es. Ellos también pueden ser salvos. Pero con los que son verdaderamente contrarios a la sana doctrina, pues tenemos tolerancia y pedimos misericordia por ellos. Así es. Pero tampoco vamos a andar maldiciéndolos ni diciendo cosas que de pronto no son. Bendito sea el nombre de Dios. El Señor Jesucristo, cuando vinieron sus discípulos diciendo: ay, mira, hay unos que bautizan y no andan con nosotros, ¿los vamos a reprender? Un momentico. Si ellos están bautizando y están llevando a la gente al arrepentimiento, el que es conmigo recoge, pero el que no es conmigo desparrama. O sea, si ellos no están desparramando, si ellos no están enseñando algo contrario, si ellos no están enseñando una herejía, una apostasía, pues entonces, ¿cómo lo vamos a reprender? ¿Cómo lo vamos a maldecir? No. Hay otras ovejas de otro redil, ¿se acuerdan? Ovejas de otro redil. Nosotros somos interdenominacionales. O sea, nosotros no es, ay, nuestra denominación, nuestra iglesia, no. Hay otras iglesias buenas también, hay otras iglesias que predican la sana doctrina. Así es. Si alguien quiere de otro lugar estudiar con nosotros el discipulado, el instituto, lo puede hacer. No tenemos ningún problema. Si alguien necesita que se le haga una campaña o que se le pide un predicador, cualquiera de ustedes puede ir. Autorizado, obviamente. Puede ir. Bendito sea Dios. Preparados para la defensa del Evangelio. Hoy, ¿por qué nos habla tanto el Señor? Porque hoy en día hay mucha apostasía. Muchos se están esmerando en desviar las Sagradas Escrituras. Ya tienen Biblias torcidas, Biblias que aparentan ser buenas, pero que tienen muchos errores, sacando de contexto muchos versículos de la palabra. Así que por eso debemos estar preparados para la defensa del Evangelio. Amén. Defender la sana doctrina o defender nuestra fe no es discutir tercamente con alguna persona. Eso no es defender la sana doctrina. Eso no es estar preparado para la defensa del Evangelio. Que se agarre a lengua, que usted me dice, que yo le digo, que este versículo. No, eso no es así. Así no es hablar tercamente. Si alguien terquea, en estos días comenzaron a hablar ahí, ay, la virgencita, y que no me toque la virgencita. Y yo, si no me dicen que les aporte algo, que les diga algo, no les digo. Porque es que están cerrados en su pensamiento, entonces, ¿para qué les voy a meter yo la cucharada ahí? A decirles, venga, les explico. Ya están como este pueblo. Habían tomado la determinación de quedarse al otro lado. Entonces, ¿yo qué me gano con ir a pelear con ellos? Si ya tienen su determinación en el corazón. Entonces no se gana nada con eso. Se gana que de pronto le saquen la ira, la piedra, como se dice, y termine dando un mal testimonio. Diciéndole, ¡bruto! ¡Ercos! Es que son ciegos. ¿Para qué le tiro la perla a los cerdos? Así ha pasado, hermano. Sí. Hay hermanos cristianos que se han pegado una emberracadas, una enchichada, y le salen diciendo a los inconversos, a las personas, ¡brutos! Es que le estoy tirando la perla a los cerdos, y los tratan mal, y entonces
¿qué hacen? Dan mal testimonio. Ahí sí, como dice el dicho, que el éxito se ve más bonito. Bendito sea Dios. Entonces, defender la sana doctrina no es discutir tercamente con alguien. ¿Se puede hablar? Sí. Si la persona está dispuesta a hablar y a dialogar, venga, ¿por qué ustedes dicen esto? ¿Por qué ustedes tienen un Dios de 3 cabezas? Si te permite, se lo explico y le explico la sana doctrina de la doctrina trinitaria, pero si no, y lo digo por testimonio propio, allá donde trabajaba antes, hubo un muchacho que era de un grupito de estos que quieren mucho a la señora y me dejé llevar y muchas veces salí pleiteando con él y disgustado. Y eso no es bueno, no es la voluntad de Dios. No es la voluntad. A veces uno quiere decir, yo tengo un poquito de conocimiento, venga, le explico cómo son las cosas, y resulta que no. No me dejé mover, me puse a estudiar mucho la Biblia, sí, gloria a Dios por eso, pero no logré nada discutiendo. No logré nada, no es con fuerza, es con el poder del Espíritu Santo. El que convence de pecado, juicio y de justicia es el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Debemos estar prestos ¿a qué? ¿A qué debemos estar prestos? Segunda de Corintios 10, versículo 5, vamos terminando. Segunda de Corintios 10, 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esto hay que hacerlo, hermano. La Biblia lo dice. Que hay que derribar argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Una persona que dice, aquí no va a hablar usted de su Dios ni de nada, es un argumento que hay que derribar. Esa es una altivez que hay que derribar en esa persona. Porque sí podemos hablar. Dios nos ha mandado a hablar la palabra. Entonces no nos lo puede impedir y hay que derribarlo. ¿Pero cómo? ¿Alegando con la persona? No. Así no es. Versículo 3. ¿Cómo es entonces? Versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Para destrucción de fortalezas. Así es como se derriban esos argumentos contrarios y esa altivez del corazón de la persona. Haciendo guerra espiritual. Se hace guerra espiritual, se le declara la derrota al enemigo y la persona, Dios la prepara su corazón y llega el momento en que se le puede hablar. Bendito sea Dios. El apartarse de Dios solo trae desgracia. Solo trae desgracia y maldición a la nación o a la congregación. Entonces, si somos parte de una congregación, cuidémonos. Si somos parte de una congregación, estemos atentos del hermano. No para levantar chismes y decir, ay, que lo vi por allá, que no. Para cuidarnos los unos a los otros. No debemos permitir que se nos dañe la unidad que tenemos en Cristo. Ellos dañaron la unidad. Nosotros no debemos permitir que se nos dañe la unidad que tenemos en Cristo. Orando y reprendiendo, pidiéndole a Dios, aconsejando a la persona que no dé mal testimonio, que se cuide, que cambie, que mejore sus caminos. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué Dios nos da esta palabra? Usted la pregunta y yo me la hice. ¿Por qué Dios nos da esta palabra? De prepararnos para la defensa del Evangelio. Sí, porque se está levantando mucha apostasía, ya no lo ha dicho Dios. Pero ¿por qué en el cierre de los 3 días de ayuno? Porque resulta que Dios nos dijo a través de predicadores que no conocen la iglesia que nos va a bendecir. Amén. Nos dijo que es tiempo de correr, de ensancharnos, de correr las estacas y ensancharnos. Nos dijo que van a venir bendiciones grandes. Que lo que quizás por muchos años hemos orado y no lo habíamos alcanzado, lo vamos a alcanzar en estos días. Entonces vamos a estar en bendición. ¿Y qué empezamos diciendo en esta palabra? Que ellos, después de tomar posesión de la bendición,
algunos no cuidaron su vida espiritual. Entonces, si vamos a tener bendición y vamos a recibir bendición y vamos a tener la casa, vamos a tener el carro, vamos a recibir esa bendición de graduación de la universidad, vamos a tener un empleo mejor. El corazón hay que cuidarlo. Para aclarar, un empleo mejor. Pero hay que cuidar el corazón. No descuidar la vida espiritual. Amén. Por eso Dios nos da la palabra. Porque sí vamos a entrar en bendición. Sí vamos a ser reparados, restaurados y resucitados. Pero hay que tener que la palabra en el corazón y en la boca. ¿Para qué? Para no ir a poner las excusas. Pero es que los turnos del domingo son buenos, entonces tengo una deuda por ahí, entonces uno que otro domingo que falte el culto, el Señor entiende. El Señor es lindo, y me ama mucho. Y eso hay que cuidar. Y eso hay que cuidar. No, yo lo convierto, yo le predico el evangelio y que llega Cristo. Vamos a orar. Levántese, póngase sobre sus pies. El Evangelio, primeramente la palabra hay que defenderla de nosotros mismos. El apóstol le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Cuídate. Estudia la palabra, pero cuídate. Cuídate de ti mismo. De no ir a errar. Les digo, no puedo ser heraldo para muchos y venir a condenación. Entonces, está bien que estemos preparados para defender el Evangelio, pero primeramente de nosotros mismos. De que nuestro corazón no nos engañe, de que no nos vaya la carne a seducir y nosotros comencemos a acomodar la palabra. Cuidarnos de nosotros mismos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, en esta hora, Dios mío, damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por esta palabra que has traído a nuestra vida, Señor. Señor, rogamos que quede escrita con punta diamante en las tablas de nuestro corazón, Dios mío, en los registros de nuestra memoria. Señor, que si en algún momento, Dios mío, nuestro corazón nos quiere engañar, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, nuestra carne nos quiere persuadir, Dios mío, Señor, para acomodar la palabra, Señor, para ya no ser, Dios mío, como antes, Dios mío, para no ser celosos de la palabra, para no ser celosos del Evangelio, para no ser celosos de obedecer, Dios mío, Señor, conforme tú lo has mandado en la voluntad perfecta, sino que si quieres llevarnos a la voluntad permisiva, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, guárdanos, Señor, guárdanos, trae a memoria esta palabra, trae a memoria esta palabra, Señor, trae a memoria que el apartarnos de Dios solamente trae desgracia, trae a memoria la palabra de Dios, Señor, que debemos derribar todo argumento y toda artimaña que se levanta en contra del conocimiento de Dios y contra de la palabra de Dios, derribarla con oración, con ayuno y con guerra espiritual, en el nombre de Jesús. Aún si en nosotros mismos, aún si en la iglesia algo se quiere levantar en contra de la palabra, en contra, Señor, de la sana doctrina, de la voluntad de Dios, Señor, que nos metamos en oración y en ayuno y derribemos ese argumento y derribemos esa altivez en el nombre de Jesús de Nazaret, que muchas veces quiere surgir en nosotros mismos, creyendo que nosotros ya no la sabemos todas, haciéndonos creer que nosotros sí sabemos, que así como nosotros estamos diciendo, así es como se aplica esa palabra, así es como debe de enseñarse esa palabra, así es como yo debo interpretar esa palabra, en el nombre de Jesús, que seamos retenedores fieles de la palabra como está escrita, como se nos ha enseñado en el nombre de Jesús de Nazaret, como el Espíritu Santo la ha revelado, Señor, por tanto tiempo, Señor, no cambiándola, Señor, no venerando en la palabra, Señor. Guárdanos en el nombre de Jesús. Estamos en tiempos peligrosos, Dios mío, Señor, donde la apostasía ha penetrado aún hasta las iglesias de sana doctrina. Guárdanos, Señor, Dios mío, en el nombre de Jesús, que en mi corazón, que en mi vida, que en mi iglesia, que en mis pastores, en los líderes nuestros, no entre, Señor, no entre esa mala semilla de la apostasía, no haya, Señor, un medrar en la palabra, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que no nos
alivianemos, Señor, que no caigamos, Señor, en esa tibieza, en ese adormecimiento, en esa pasividad, en ese modernismo, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Para que no nos volvamos permisivos con nosotros mismos, para que no nos volvamos permisivos con el pecado, para que no nos volvamos permisivos, Señor, con aquellas cosas que no son de la voluntad perfecta de nuestro Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, lo pedimos a nuestro Abba Padre, Señor, dándote las gracias, Señor, porque hemos de ser bendecidos, Señor, hemos de ser bendecidos, y el enemigo tratará de dañarnos la bendición como hizo con estas 2 tribus y media, pero no podrá contra nosotros, no podrá, porque con nosotros está el poderoso gigante, con nosotros está Jehová de los ejércitos, con nosotros está la sana enseñanza, la sana doctrina, en el nombre de Jesús, que no dejará apartarnos ni a diestra ni a siniestra, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Amén Padre, y amén.